Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una semana más iniciamos nuestro programa Imago Mundi, como siempre a través de las pantallas de Canal 2 de San Antonio. También estamos en Chilena FM, nuestra transmisión a través del 101.3. Bueno, a través de estas plataformas, cada semana tenemos la oportunidad de conversar con algún científico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En esta oportunidad damos la bienvenida al espacio al académico del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el doctor Sebastián Reyes Caroca, a quien saludamos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, doctor Reyes, lo primero que hacemos es preguntar siempre a nuestros invitados un poco acerca de su vida personal y cómo es que de repente se involucraron con el tema de la ciencia, en el caso suyo, con las matemáticas. Sí, o sea, yo afortunadamente tengo una familia donde hay muchos científicos, matemáticos, profesores de matemática. Entonces siempre desde pequeño estuve de cierta forma vinculada a los números. Mis primos mayores todos, digamos, estudiando cosas de ingeniería o cosas relacionadas con números, con ciencia. Entonces siempre en mi familia fue algo cercano. Y cuando era pequeño iba al colegio, me gustaba mucho la matemática en general. Me gustaba de todo un poco, pero particularmente más las matemáticas. Y también con el ejemplo de mi madre, que es, digamos, profesora de matemáticas. Entonces, desde pequeño estuve muy cerca de todo lo que es números. Y en este sentido, doctor Reyes, entonces tuvo una facilidad, me imagino, innata para las matemáticas. Sí, o sea, sobre todo que siempre me gustó, digamos. Cuando iba al colegio, en verdad me gustaban casi todas las asignaturas, pero pronto me empecé a dar cuenta de que lo que más me llamaba la atención y me entretenía en el fondo era matemática y aprender incluso un poco más de lo que me enseñaban en el colegio, más como cuando era más pequeño como un juego y ya después como más una curiosidad, digamos. Bueno, ¿y cómo fue entonces que usted logró encontrar esa facilidad de las matemáticas y encontrarlas probablemente entretenidas, cosa que en el común de la gente no ocurre demasiado? Sí, eso es cierto, digamos. Bueno, la mayoría de los matemáticos como que de pequeños se nos da esto de que ven la matemática más como un juego que como una lata, un sacrificio que es para la mayoría de los estudiantes, digamos, que no les gusta o lo ven muy complicado. Bueno, yo creo que es una cosa con la que uno nace de cierta forma, una parte, y la otra es cómo le van inculcando desde pequeño de que claro, cuando un niño dice, cuando los adultos le dicen al niño, por ejemplo, de, uy, qué difícil matemática, yo cuando era chico no me gustaban las matemáticas, mi profesor de matemática era súper malo, todas esas cosas van cargando los niños con esa, digamos, predisposición negativa hacia la matemática. En mi caso fue todo lo contrario, porque mi madre era profesora de matemática y en mi familia había muchos matemáticos, entonces siempre tuve una tendencia positiva hacia la matemática, hacia la abstracción, etcétera. Entonces, yo creo que fue una cosa que se dio natural, mezcla entre que a mí me gustaba y que tenía incentivos positivos, digamos, para seguir pensando y jugando cuando chico y estudiando cuando ya más grande. Bueno, y en este sentido, el tema de meterse directamente en las matemáticas, ¿qué le ha permitido a lo largo de su vida? Bueno, o sea, yo soy afortunado en el sentido de que ya después de todo lo que uno estudia para convertirse en matemático, a mí yo disfruto mucho trabajando. O sea, yo vengo a trabajar con ganas, digamos, porque me gusta. El trabajo de matemático es siempre estar, además de dar clase, tener estudiantes, si en el fondo uno, trabajar para uno es estudiar. Entonces uno siempre está estudiando, siempre está aprendiendo cosas nuevas, leyendo sobre trabajos que otros escribieron, etcétera. Entonces, en el fondo, todos los días uno va descubriendo algo nuevo o dándose cuenta de que hay cosas que uno no sabe y que quiere aprender. Entonces, todos los días hay algo distinto. Entonces, a mí me gusta mucho eso, disfruto mucho trabajando, siendo matemático. Y ya después está todo el tema con los estudiantes, que es muy interesante, transmitir el conocimiento,
darse cuenta cómo van progresando los estudiantes, que van madurando la matemática que uno les enseña, etcétera. Me gusta mucho el trabajo, lo disfruto mucho. Ahora, aprovechando un poco su experiencia, Sebastián, ¿qué recomendaciones se podría dar, por ejemplo, a las familias para que de verdad los niños, las niñas se interesen por las matemáticas? Sí, yo creo que lo más importante que te lo comentaba hace un momento es no hacer, no predisponer a los niños con que la matemática es algo difícil, complicado, matemática igual sufrimiento. Porque ya los niños con eso empiezan a repetir lo que escuchan y si no pueden hacer algo lo normalizan porque sus padres tampoco podían hacerlo, porque sus tíos le dijeron que era difícil. Yo creo que siempre presentar la matemática como un juego y así a los niños como se les regalan muñecos o autos. Yo siempre ando buscando juguetes que tengan que ver con matemática o con ciencia más en general para inculcarle de pequeño a los chicos de que esto puede ser un juego y que uno va aprendiendo todos los días algo distinto. ¿Y por qué a lo largo de la historia, doctor Reyes, las matemáticas han sido tan gravitantes en nuestra cultura? Bueno, la matemática está detrás de todo, digamos. O sea, los ejemplos de los griegos y toda la geometría que desarrollaron, esos como son ejemplos como bien clásicos, que cualquier medición que uno quiera realizar tiene que pasar por matemática y por teoremas súper antiguos para poder hacer los cálculos. Pero incluso en tecnología súper moderna está la matemática súper presente detrás, aunque uno no lo vea, porque, no sé, uno cuando usa las tarjetas de crédito, uno simplemente paga, digamos. Pero claro, detrás de eso hay mucha teoría matemática que se desarrolló hace muchos años, que la gente no la conoce, y a veces uno hace matemática que a priori piensa que no tiene ninguna aplicación inmediata, pero después de unos años viene una persona y necesita la matemática y ve que ya está disponible y simplemente ocupa lo que un matemático ya hizo antes. Entonces, más en esta época que estamos donde la ciencia avanza tan rápido, la tecnología, la inteligencia artificial y todas estas cosas que están como súper de moda, eh, digamos los científicos, digamos que trabajan en tecnología, de repente necesitan matemática y tienen que ir a buscarla y típicamente la matemática está disponible, alguien ya la hizo. Entonces es un continuo que siempre se tiene que estar desarrollando. Bueno, y en este tema también hablamos de la importancia que tiene la matemática como un lenguaje universal, que es utilizado incluso, si no mal no equivoco, para probablemente comunicarse con otras civilizaciones en el espacio exterior, ¿no? Claro, algo así podría ser, pero claro, lo bonito de la matemática es que, como tú dices, tiene un lenguaje universal. Digamos, se desarrolló un lenguaje que cualquier matemático maneja y nos podemos comunicar perfectamente con símbolos. Tenemos simbología muy precisa para denotar todo lo que queremos decir y que no haya ninguna ambigüedad en lo que uno quiere decir, que sea una característica de la matemática, digamos, es muy precisa y no deja espacio para la ambigüedad, a diferencia de otras áreas, digamos, donde la ambigüedad está permitida, mantenerse dentro de ciertos márgenes de error. No, la matemática típicamente es exacta, digamos. Cuando no podemos llegar a algo exacto, no nos sentimos cómodos. Eh, entonces, en ese sentido, este lenguaje preciso que hemos desarrollado nos viene muy bien y además trasciende a idiomas, nacionalidades, épocas, porque de repente uno va a leer un trabajo matemático de 1800, por ejemplo, que escribió, no sé, un inglés o un francés en 1800 y está escrito en un lenguaje que uno no entiende, que, digamos, que es perfectamente entendible ahora. Entonces, Ahora, eso es. hablando un poco de la filosofía matemática, porque sí, una vez me lo planteó alguien, ¿qué tan conectada está la matemática con la naturaleza? Claro, uno cuando va a la naturaleza ve un montón de patrones, por ejemplo, las flores, el ejemplo típico, por qué salen los pétalos de esa forma tan simétrica, o en los caparazones de algunos de las tortugas, o algunos insectos, en todo lo que está en la naturaleza, sea el mundo vegetal, animal, por ejemplo, tú ves siempre simetrías que se empiezan a repetir, digamos. Y claro, o sea, uno va a los libros de matemática, a los libros de geometría y están estudiadas todas estas simetrías desde un punto de vista matemático y no son simetrías abstractas, por ejemplo, sino que tú las encuentras en la naturaleza. Por ejemplo, cuando uno va a la Alhambra en España, en Granada, uno ve ahí dibujados, o sea, unos mosaicos maravillosos
de muchísimos años atrás, y están dibujadas esencialmente todas las geometrías, todos los teselados que uno puede realizar, y probablemente en la época de los árabes, digamos, y ya manejaban toda esta matemática que ahora la conocemos muy bien, y quizá en esa época no era tan bien conocida, sino solamente por un pequeño grupo. Claro, y cómo ellos se inspiraban, probablemente observando la naturaleza, sin saber mucha matemática, o quizás sí, pero simplemente observando los patrones que se encontraban en la naturaleza. Claro, pero Entonces, sabemos que sí, sabemos que los árabes fueron muy adelantados en el tema de las matemáticas. eso. Pero nosotros podemos ahora reinterpretar toda esa información desde un lenguaje moderno, digamos, y describirlo de una forma mucho más precisa. Bueno, ¿cómo, en definitiva, usted, doctor Reyes, logra entonces formalizar académicamente todo este interés por las matemáticas? ¿Cuál fue el camino que usted siguió? Claro, el camino que yo seguí, después de salir del colegio, yo entré a estudiar licenciatura en matemática, que es una carrera bastante desconocida, digamos, porque no es, en verdad es un grado académico el que uno obtiene, no un título profesional. Entonces, es una carrera de 4 años, donde en el fondo uno estudia esencialmente matemáticas, matemáticas puras. Y son carreras muy pequeñas, de pocos alumnos. Por ejemplo, en la Universidad de Chile, nosotros en nuestro programa de licenciatura tenemos más o menos 20 estudiantes, entre 20 y 25 estudiantes de ingreso, que comparado con otras carreras, incluso científicas, suena un número muy pequeño, digamos. Eh, entonces, bueno, yo entré a estudiar licenciatura en matemática en la Universidad Santa María, en Valparaíso, eh, 4 años con la licenciatura, y después de eso hice un magíster en matemática en la misma universidad. Eso dura 2 años. Y después me fui a Madrid y hice el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, que eso dura 4 años. Entonces ya con esa formación, cuando uno quiere ser matemático y dedicarse a la investigación, ese es el camino natural. Hacer un grado de matemática, después un magíster y después un doctorado. Entonces eso suma en total 10 años de formación, y ya con eso uno puede declararse que es un matemático ya, apto para poder hacer investigación en matemática, sea pura, aplicada, en el área que uno haya elegido. Y después de esto tuve una posición postdoctoral de 3 años, que las posiciones postdoctorales esencialmente es un contrato como investigador, donde la universidad te contrata como investigador o vía algún tipo de financiamiento estatal o de alguna institución privada, donde tú tienes solamente el tiempo de dedicación exclusiva para realizar investigación. Y después de eso, estuve trabajando un par de años en la Universidad de la Frontera, en Temuco, y después de eso fui contratado aquí en la Universidad de Chile, y ya llevo casi 2 años. ¿Y cómo fue iniciar esta relación con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile? Eso, mi área de trabajo es la geometría, y en Chile hay un grupo de geómetras bastante ya consolidado, digamos, con investigadores, digamos, que empezaron a hacer matemáticas en el año 80, y el grupo ha crecido, entonces actualmente el grupo de geometría está como bien consolidado y tiene investigadores en varias universidades, aquí en la Universidad de Chile, la Universidad Católica, Valparaíso, Temuco, Concepción, y hacemos comunidad, o sea, nos encontramos en congresos generales, organizamos conferencias especializadas, entonces en el fondo todos los geómetras chilenos nos conocemos bien y siempre nos estamos encontrando. Y yo cuando volví del doctorado, me fui a Temuco, la Universidad de la Frontera, donde hice mi postdoctorado, y siempre tuve relación con la Universidad de Chile, porque aquí hay geómetras, está la profesora Anita Roja, el profesor Robert Offart, que también hace geometría. Entonces siempre, mientras estaba ya de vuelta en Chile, yo venía regularmente a la Universidad de Chile a trabajar con los colegas, digamos, hasta que finalmente decidí ya moverme definitivamente para acá. Bueno, para quienes somos más, no sabemos mucho el tema de la geometría, cuéntanos un poco qué investigan los geómetras. Claro, la geometría en el fondo, así muy en general, significa estudiar las simetrías de los objetos. Entonces, a nosotros nos interesan los objetos que tienen simetrías y que tienen muchas simetrías. Entonces, si tú no conoces un objeto y tú sabes que, por ejemplo, lo puedes rotar en todas las posibles direcciones y el objeto queda igual, entonces tú vas a sospechar de que probablemente es una esfera, digamos, por ejemplo. Entonces la idea
que tú quieres, o si tú tienes una figura que la puedes rotar en 120 grados, una figura plana, la puedes rotar en 180 grados y después volver a rotarla de nuevo en 180 y a la tercera vez que lo hiciste te quedó igual, entonces uno pensaría que es un triángulo que lo puede rotar en 120 y luego queda igual, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, a grandes rasgos, lo que nosotros queremos estudiar es la forma que tienen los objetos a través de sus simetrías. ¿Qué tan simétricas son? Bueno, y eso es muy grande de rasgo, entonces después la pregunta es, ¿qué tipo de objetos son los que tú quieres estudiar? Y ahí empiezan todas las subespecialidades de la geometría, los que trabajan más en geometría algebraica, que ocupan más métodos algebraicos, los que trabajan en geometría compleja, los que trabajan en geometría diferente, todas las distintas geometrías. Pero eso en el fondo, y uno ocupa áreas que vienen de distintas ramas de la matemática. No son solo figuras, cuando uno dice geometría, la gente se imagina la geometría plana, digamos, que es la que se conoce desde los griegos, desde la antigüedad. Eh, no, nuestros objetos son un poco más abstractos, digamos, o sea, tú no los puedes dibujar, digamos. ¿Y qué aplicaciones prácticas en la vida diaria uno puede encontrar, por ejemplo, estudiando geometría? Claro, por ejemplo, de estos objetos extraños que yo te menciono que le queremos estudiar su simetría sin poder dibujarlo de una forma real, digamos, porque vive en unos espacios generalizados, no es como un triángulo que se pueda dibujar. Por ejemplo, lo que te comentaba esto de las tarjetas de crédito, toda la tecnología que está detrás, eso se llama la criptografía, que en el fondo es codificar mensajes para que tú puedas hacer transacciones de forma segura y otra persona no pueda adivinar tus claves, tus contraseñas. Todo ese juego de la seguridad informática está basada en la criptografía, por ejemplo. Y la criptografía, a su vez, está basada fuertemente en uno de estos objetos que se llaman las curvas elípticas. Entonces, estos objetos, que son abstractos, las curvas elípticas, que la teoría se viene desarrollando ya hace muchos años, o sea, muchísimos años antes de que la primera tarjeta de crédito existiese, ya se conocía muy bien la teoría de curva elíptica y hoy en día, o desde, no sé, hace 30, 40 años, ya la tecnología que se usa en las tarjetas de crédito está basada en estos objetos matemáticos que los geómetras ya habían estudiado 50, 60, 100 años antes. ¿Fíjate? Entonces, mi área, la geometría, se clasifica dentro de las áreas puras de la matemática. ¿Qué significa eso? Que uno trabaja en geometría, trabaja en matemática pura, sin tener una aplicación inmediata en mente. Simplemente uno hace la matemática por matemática. Después va a venir otra persona probablemente y va a tomar la matemática que uno hace, quizá en 20 o en 40 o no sé en cuántos años, o en 100, ¿te fijas? Porque no es nuestra motivación encontrar una aplicación inmediata. Pero como pasó con las curvas elípticas, 100 años después, imagínate, está toda la tecnología de la tarjeta de crédito detrás. Bueno, les comento que hasta ahora conversamos con el doctor Sebastián Reyes Caroca, quien es académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile en el Departamento de Matemáticas. Bueno, ¿y qué otras áreas de investigación tiene usted actualmente en la facultad, doctor? Claro, mi área de investigación, donde yo realizo investigaciones en geometría compleja, se llama. Donde está toda esta historia que te estaba contando de estudiar la simetría. Pero claro, nuestro trabajo en la universidad como académicos, porque en el fondo la investigación es una parte importante, pero una parte de nuestro trabajo como académicos. También realizamos docencia, tanto a pregrado como a posgrado, tanto dando clases, por ejemplo, en pregrado lo que uno se imagina, dar clases a los estudiantes de licenciatura, de pedagogía en matemática o de carreras de las cuales el departamento de matemática da servicio, como biotecnología, química ambiental, etcétera. Además de eso, guiar tesis de posgrado, que en el fondo es formar a los estudiantes de magíster que tenemos, a los estudiantes de doctorado. Y bueno, también tenemos trabajo en temas de administración, vinculación con el medio, actividades de extensión, o sea, salir un poco de la universidad, tratar de llegar a un público más general. Bueno, y sobre todo para nosotros, para que, digamos, el resto del país conozca lo que hacemos, motivar a estudiantes, a chicos que están en el colegio, que les gusta la matemática y que quizás piensan de que el único camino, si es que me gusta la matemática, el único camino que muchos piensan es que es la ingeniería, digamos, ingeniería civil o en cualquier tipo de ingeniería que ocupe mucha matemática.
Y para que sepan, digamos, de que existe la licenciatura en matemática, es posible estudiar una carrera donde uno estudia matemáticas y matemática, digamos, porque te gusta, porque quieres ser matemático de profesión, digamos. Entonces, toda esa es la actividad del académico, digamos, no solamente dar clase o hacer investigación, sino que acompañado de todas estas otras actividades alrededor. Bueno, y comparativamente a nivel internacional, ¿cómo está Chile posicionado en el tema de las investigaciones en las distintas áreas de la matemática? Sí, afortunadamente Chile desde los años 80 en adelante tuvo un desarrollo muy destacado en matemática. De hecho, ha sido mencionado Chile como ejemplo de países que rápidamente se desarrollan en matemática, gracias principalmente a, bueno, los primeros matemáticos chilenos, digamos, los primeros doctores en matemática de los años 70, 80, inicio de los 80, que fueron capaces de ver de que eh, había que hacer escuela, digamos, en el sentido de que tenían, digamos, una obligación, digamos, hacia el país, una responsabilidad de formar nuevos matemáticos. Y claro, eso fue creciendo, creciendo, y hoy en día somos una comunidad bastante grande de matemáticos, por supuesto, grande desde un punto de vista, digamos, que se entiende la palabra grande para los científicos, sobre todo matemáticos, que somos menos comparados con otras áreas, pero que a nivel internacional está muy bien visto, digamos, porque la investigación que se realiza en Chile es de altísimo nivel. Tenemos apoyo de ANID, que principalmente que financia la investigación en matemática. Eh, Estamos presentes en la adjudicación de proyectos internacionales. Entonces yo creo que Chile está bastante bien en cuanto al desarrollo actual. Por supuesto, siempre hay desafíos. A uno siempre le gustaría que los fondos que se destinan para investigación fuesen más comparado con los países desarrollados que gastan muchísimo más dinero en cuanto al proporcional del ingreso. Yo creo que Chile va por un buen camino, pero no hay que dormirse los laureles, como se dice, y estar siempre atento a que la curva sea siempre ascendente. Bueno, doctor, ya estamos casi en la parte final del programa y siempre es bueno que usted pueda ahí entregar quizás alguna recomendación ahí a los estudiantes, hombres y mujeres que siempre ven el programa en el sentido de incentivarlos a estudiar alguna rama de la ciencia. Eso. Eso, ¿no? Invitarlos, por ejemplo, que vayan a la página de la Facultad de Ciencias. Ahí pueden encontrar un link del Departamento de Matemática y ahí pueden también mirar con más calma todo lo que el Departamento de Matemática hace, cuáles son nuestros programas, digamos, la área de especialización del departamento, las actividades que realizamos. Hacemos bastantes actividades con colegios, principalmente porque queremos de que los estudiantes que están interesados en matemática conozcan de que existe esta carrera donde se puede estudiar de verdad matemática y continuar la carrera hacia ser un doctor en matemática o una doctora en matemática, que digamos que esto existe, digamos, y que no el único camino es estudiar ingeniería, digamos, que es el que muchos creen. Y que por supuesto ahí tienen la lista incluso de todos los profesores del departamento y si alguien tiene alguna duda nos pueden escribir, contactar por redes sociales. Nosotros estamos siempre súper dispuestos, incluso los que pueden venir para acá a conversar con nosotros. Digamos, el departamento y la facultad en general está súper abierta a vincularse con el medio, atender consultas, que nos conozcan, que nos visiten. Así que nosotros, por supuesto, que estamos encantados. Bien, doctor, le queremos agradecer su participación en el programa de esta semana y esta última parte es para que usted nos dé a conocer alguna conclusión, algo que quiera agregar o algo que no le hayamos preguntado. No, no, te agradezco mucho la entrevista, siempre agradable, digamos, dirigirse a un público amplio, digamos, de personas que nos están escuchando y simplemente reforzar que todos los que estén escuchando esto y conozcan a alguien que quiere estudiar matemática, que le guste la matemática, que busque información en internet, que vayan a la página de la facultad, que nos escriba, nosotros le ponemos el consejo y que estamos felices de responder todas las consultas. ¿Sí? Bien, doctor, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, gracias a ti. Bien, pues hemos conversado con el doctor Sebastián Reyes Caroca, quien es profesor e investigador del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y ha sido él nuestro invitado de esta semana aquí en el programa Imago Mundi, que cada 7 días está en las pantallas de Canal 2 y también en Chilena FM desde el puerto de San Antonio. Como siempre, les agradecemos la sintonía y será hasta una próxima edición.
Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.